La orientación sexual es el tipo de atracción sexual que una persona siente según el sexo de la persona o personas por las que se siente atraída, así como los patrones de atracción que la caracterizan. Inicialmente el concepto de orientación sexual respondía a la pregunta sobre ¿quiénes son las personas por las que una persona determinada se ve atraída?, pero más recientemente algunos especialistas han extendido el concepto de orientación sexual a otros factores de atracción, como las diferencias de edad, las prácticas BDSM/Kinky, las modalidades queer, etc. Constituye uno de los tres elementos de la identidad sexual, junto a la identidad de género y el rol de género. Según la Asociación Estadounidense de Psicología, la orientación sexual deriva entre un continuo marcado por dos extremos, la atracción exclusiva por otro sexo, y la atracción exclusiva hacia individuos del mismo sexo. Por ello, para su estudio, se consideran cuatro categorías: la heterosexualidad, la homosexualidad, la bisexualidad y la asexualidad. Según la Asociación Estadounidense de Psicología, una persona puede verse atraída por hombres, mujeres, ambos, ninguno, o por personas de género queer, andróginas, o tener otras identidades de género. Los individuos pueden identificarse como lesbiana, gay, heterosexual, bisexual, queer, pansexual, o asexual, entre otras. La preferencia sexual sugiere un grado de elección que determina la vida sexual de una persona al establecer un género como objeto de deseo, por lo que es incorrecto utilizar el término para referirse a la orientación sexual de una persona. La concordancia o discordancia se refiere a la relación o similitud entre preferencia sexual y orientación sexual. La concordancia refiere personas con preferencias sexuales que coinciden con su orientación sexual, mientras que la discordancia hace referencia a la diferencia entre la preferencia sexual y la orientación sexual. Monosexualidad y polisexualidad. Monosexualidad. Define un patrón de comportamiento como la atracción emocional o sexual hacia un determinado sexo o género. Dentro de este espectro suele clasificarse la heterosexualidad y la homosexualidad por representar únicamente la atracción hacia un solo grupo específico de personas. En un concepto más alejado de la clasificación de la orientación sexual, suele decirse que la monosexualidad define un patrón de comportamiento sexual en el que se prefiere la interacción sexual con solo una persona, haciendo referencia a la fidelidad de pareja, la dependencia, la demisexualidad o la atracción específica por una sola persona. Dentro del estudio del comportamiento sexual humano y los roles de género, refiere al proceso mediante el cual una persona de identidad polisexual se establece en un solo patrón de comportamiento sexual en el que solo interactúa con un solo grupo específico de personas que tienen determinado sexo o género. El término monosexualización no debe ser confundido con el término utilizado en diferentes campos de la biología y la sociología, ya que tienen diferentes significados y diferente aplicación. Dentro del campo de la biología, el término monosexualización refiere al proceso biológico en el que un feto adquiere mediante distintos procesos hormonales las características propias de un sexo. Dentro del campo de la sociología, el término monosexualización refiere al establecimiento del poder social dentro de un grupo de personas selecto por su género. Polisexualidad. Polisexualidad refiere a un patrón de comportamiento en el que se siente atracción sexual o emocional hacia varios grupos de personas de determinado sexo o género, de manera opuesta a la monosexualidad. El término no debe ser confundido con los términos pansexualidad y poliamor, ya que hacen referencia a distintos patrones dentro del comportamiento sexual. La polisexualidad se distingue de la pansexualidad por representar únicamente la atracción hacia algunos grupos de personas de determinado sexo o género, mientras que la pansexualidad refiere a la atracción plural por distintos grupos específicos de personas en los que se encuentran los géneros binarios y las distintas identidades de género. Dentro de la polisexualidad puede incluirse la atracción hacia ambos géneros binarios o hacia identidades de género que no se encuentran dentro del espectro de los género binarios. Diferenciado del concepto de poliamor que refiere a la flexibilidad poligámica de la aceptación de más de una pareja sexual. Tendencia sexual.
En los estudios referentes a la clasificación de la orientación sexual, suele hablarse de patrones de comportamiento que no se definen como heterosexualidad u homosexualidad, propiamente. En este sentido suelen aplicarse variedad de términos que hacen referencia a los patrones de comportamiento sexual de un individuo, y no al tipo de orientación sexual con la que el individuo se identifica o se reconoce. El término tendencia suele ser utilizado para describir la presencia de patrones de comportamiento sexual regulares en una persona que se reconoce dentro de determinada orientación sexual, cuyos comportamientos, en ocasiones, se alejan de lo que se establece clínicamente como propio de esa orientación sexual. El término tendencia suele ser adherido a un calificativo de la orientación sexual para denotar la presencia de patrones sexuales impropios de la orientación sexual de la que se habla, sin llegar a la necesidad de clasificarlo como bisexualidad o pansexualidad. Existen dos dimensiones dentro de esta clasificación: heterosexualidad con tendencias homosexuales, donde una persona que se identifica como heterosexual presenta algún patrón de conducta homosexual, y homosexualidad con tendencias heterosexuales, donde una persona que se identifica como homosexual presenta algún patrón de conducta heterosexual. Androfilia y ginecofilia. Androfilia es un término que hace referencia a un patrón en el comportamiento sexual en el que se siente atracción sexual por individuos del sexo masculino, sin importar el tipo de orientación sexual que esté presente. La androfilia puede aparecer como un patrón sexual regular dentro de la clasificación de las orientaciones sexuales en los casos de un femenino heterosexual, un masculino homosexual, un bisexual y un pansexual. El término suele utilizarse como un concepto de menor extensión que refiere únicamente a los patrones cronofílicos de la atracción por personas adultas del género masculino o a la atracción por pubescentes o postpubescentes de sexo masculino. Andromimetofilia es un término similar a androfilia que refiere a la atracción por individuos femeninos que presentan rasgos culturales o sociales que convencionalmente se asignan a las personas del género masculino en la sociedad tradicional, pudiendo también ser aplicado en algunos casos a femeninos transgénero. Suele clasificarse a la andromimetofilia como un patrón de comportamiento sexual anormal o parafilia como en el fetichismo transvestista. Ginefilia o ginecofilia es un término que hace referencia a un patrón en el comportamiento sexual en el que se siente atracción sexual por individuos del sexo femenino, sin importar el tipo de orientación sexual que esté presente. La ginefilia o ginecofilia puede aparecer como un patrón sexual regular dentro de la clasificación de las orientaciones sexuales en los casos de un masculino heterosexual, un femenino homosexual, un bisexual y un pansexual. El término suele utilizarse como un concepto de menor extensión que refiere únicamente a los patrones cronofílicos de la atracción por personas adultas del género femenino o a la atracción por pubescentes o postpubescentes de sexo femenino. Ginemimetofilia o ginecomimetofilia es un término similar a ginecofilia que refiere a la atracción por individuos masculinos que presentan rasgos culturales o sociales que convencionalmente se asignan a las personas del género femenino en la sociedad tradicional, pudiendo también ser aplicado en algunos casos a masculinos transgénero. Suele clasificarse a la ginemimetofilia como un patrón de comportamiento sexual anormal o parafilia como en el fetichismo transvestista. Los términos androfilia y ginecofilia pueden ser utilizados para referirse a la preferencia sexual de una persona, sin la consideración sobre su verdadera orientación sexual. En ocasiones funcionan como un sustituto ético que pretende eliminar la clasificación convencional de la orientación sexual como heterosexual, bisexual u homosexual, aplicando los términos androfilia y ginefilia para eliminar las asociaciones culturales de la homosexualidad con la feminidad y la masculinidad, independientemente del sexo o género del individuo. Orientaciones sexuales. Los criterios de la orientación sexual pueden ser clasificados dentro de los parámetros de la monosexualidad y la polisexualidad, siendo la heterosexualidad y la homosexualidad categorías de la monosexualidad, mientras que la bisexualidad y la pansexualidad caen bajo los parámetros de la polisexualidad. Notablemente se consideran tres orientaciones sexuales principales: la heterosexualidad, la homosexualidad y la bisexualidad.
Otras orientaciones pueden ser consideradas como orientaciones sexuales específicas o pueden ser catalogadas como una variante de alguna de las orientaciones sexuales primarias, como la pansexualidad, que es frecuentemente catalogada como una variante de la bisexualidad. Finalmente, la asexualidad se considera una falta total o parcial de orientación o atracción sexual. Las causas por las que una persona experimenta una u otra orientación sexual son objeto de numerosos estudios. Se han investigado posibles influencias genéticas, hormonales, culturales, sociales y del desarrollo, pero no hay consenso en la comunidad científica para determinar con exactitud qué es lo que determina la orientación sexual. Según Ion Money, la orientación sexual sucede por una variación del hipotálamo del cerebro. En el caso de la mujer, si la célula monosexual es masculinizante, ella será homosexual, mientras que si es feminizante, será heterosexual. En el hombre pasa al revés, es la masculinizante la que lo hace heterosexual, mientras la feminizante, lo hace homosexual. Heterosexualidad. La heterosexualidad es un término utilizado para referirse a la atracción sexual o emocional hacia personas del sexo opuesto. La heterosexualidad es un comportamiento sexual apreciable en diversas especies animales, el cual constituye una mayoría sexual en el promedio poblacional de determinadas especies, es decir, es un patrón de comportamiento muy frecuente entre los individuos de una misma especie. La heterosexualidad es un modelo evolutivo que define el comportamiento sexual reproductivo de las especies, manifestándose con la adaptabilidad, complementación de las gónadas y la compatibilidad de las células reproductivas entre dos individuos de la misma especie. La heterosexualidad se establece como un modelo social percibido en las nociones tradicionales de la familia, la sexualidad y el matrimonio. Este modelo social tradicional frecuentemente se ajusta a la heteronormatividad y el heterosexismo para establecer distintos patrones de comportamiento y distintos aspectos culturales que, prácticamente, suprimen la posibilidad de otras variantes de la orientación sexual. La heterosexualidad, debido a su mayoría poblacional, se ha colocado socialmente como un patrón de los aspectos sociales dentro de la religión y la política. Los modelos políticos y religiosos de la heterosexualidad en la sociedad frecuentemente estipulan la heteronormatividad social, no como una norma, sino como una estipulación que supone a la heterosexualidad como una mayoría poblacional naturalmente designada o una forma de vida en la mayoría poblacional, recayendo en los aspectos del heterosexismo. Homosexualidad. La homosexualidad es el término social utilizado para referirse a la atracción sexual o emocional hacia personas del mismo sexo. Suele denominarse lesbiana a una mujer homosexual, y gay a un varón homosexual, aunque el adjetivo gay también se utiliza para referirse a mujeres homosexuales. La homosexualidad, como también sucede con la bisexualidad, es un tipo de conducta natural de carácter sexual que aparece manifestada entre los principales patrones de comportamiento sexual de diferentes especies animales. Bisexualidad. La bisexualidad es una orientación sexual o emocional hacia personas del sexo opuesto y del sexo propio, o bien se trata de una orientación sexual o emocional hacia personas de cualquier género, incluidos los géneros no binarios. Cuando se acepta como válida esta última definición, la pansexualidad se puede usar como un sinónimo de la bisexualidad. Una forma intermedia de entender la bisexualidad es la heteroflexibilidad o bicuriosidad, propia de personas heterosexual con cierta orientación a la homosexualidad, cuyas preferencias sexuales se dirigen ocasionalmente hacia personas del mismo sexo, pese a que el individuo se identifique como heterosexual. Otras orientaciones derivadas de la bisexualidad son la polisexualidad y la omnisexualidad. Igual que sucede con la homosexualidad, la bisexualidad se manifiesta como un comportamiento sexual natural en diversas especies animales. En opinión de Alfred Kinsey, la bisexualidad es una fijación transitoria entre la heterosexualidad y la homosexualidad, según su ubicación en el continuo homosexual-heterosexual. Esto es, se trata de una combinación de las conductas heterosexual y homosexual. Según Sigmund Freud, el ser humano nace con orientación bisexual y conforme se desarrolla,
adquiere y unifica su sexualidad hacia una sola orientación, ya sea heterosexual u homosexual. La bisexualidad se manifiesta como un comportamiento sexual natural en diversas especies animales. Pansexualidad. La pansexualidad es una orientación sexual o emocional hacia cualquier persona, independientemente de cuál sea su género o su sexo. Aunque a menudo se considera que bisexualidad y pansexualidad son sinónimos, algunos pansexuales afirman que los bisexuales siguen patrones binarios, mientras que los pansexuales no tienen en cuenta los géneros, sino las personas. Un pansexual se siente atraído por cualquier persona, más allá de cuál sea su género o sexo. Las personas pansexuales afirman que para ellos el género y el sexo son conceptos vacíos de significado o que no tienen importancia a la hora de sentir atracción. Existen varios términos que pueden catalogarse bajo los criterios de pansexualidad, destacando la polisexualidad y la omnisexualidad. Sin embargo, suele afirmarse que la polisexualidad y la omnisexualidad son variantes de la bisexualidad, ya que ambas orientaciones sexuales siguen patrones propios del binarismo de género. Asexualidad. La asexualidad es la falta parcial o total de algún tipo de orientación sexual, por lo que a menudo no se cataloga bajo los parámetros de orientación sexual. Sin embargo, organizaciones como Asexual Disability and the Asian Network buscan el reconocimiento de la asexualidad como una orientación sexual que se catalogue bajo los parámetros psicológicos sociales de la heterosexualidad, la homosexualidad y la bisexualidad. Dentro de la conducta asexual, el individuo manifiesta poca o ninguna atracción sexual hacia otros, pero esto no exime a las personas asexuales de experimentar atracción emocional, afectiva o romántica hacia otras personas. La asexualidad no debe confundirse con el celibato o la abstinencia, que son solo la supresión de las relaciones sexuales por motivos religiosos o personales, no involucrando la supresión del deseo sexual. Aquellas personas que tienen una atracción sexual normativa se definen como alosexuales. La asexualidad tiene variables según el grado de atracción, destacando la demisexualidad y la grisexualidad. Evolución y origen. Existen distintas hipótesis que relacionan el origen de la orientación sexual como el producto de una serie de determinaciones biológicas y sociales a las que se somete el individuo durante su etapa prenatal o postnatal. Las teorías queer modernas que refieren al origen de la orientación sexual suelen favorecer la hipótesis de que la orientación sexual se debe completamente a eventos biológicos que ocurren en la etapa prenatal del individuo, rechazando los componentes sociales y su influencia en la vida del individuo debido a una nula relación entre las relaciones familiares y la orientación sexual de una persona. Los estudios de la orientación sexual suelen estar principalmente enfocados al origen de la homosexualidad y la bisexualidad en el comportamiento sexual humano, ya que se presupone a la heterosexualidad como un modelo natural propio de la reproducción sexual, aunque también la heterosexualidad sea objeto de estudio. Origen biológico. El origen biológico de la orientación sexual suele ser explicado en diversas hipótesis. En diversos estudios sobre el origen biológico de la orientación sexual suelen identificarse tres dimensiones biológicas principales que podrían ser determinantes de la orientación sexual y diversos factores del comportamiento sexual humano. En estas dimensiones se clasifican las hipótesis por su origen genético, por su origen hormonal y por su origen estructural. Dentro de las hipótesis de origen estructural, meramente biológicas, se encuentran las hipótesis de la naturaleza sexual animal y la homosexualidad en animales, además la fisiología humana que comprende el sistema nervioso en relación con la orientación sexual y la hipótesis rechazada de que las orientaciones queer se deban a los efectos patológicos de un virus. Las hipótesis que corresponden a la explicación de la orientación sexual como origen genético normalmente basan sus hipótesis en la posibilidad de existencia de un gen específico o modelo de determinación evolutiva que explique las distintas variantes de la orientación sexual. Las hipótesis que corresponden a la explicación de la orientación sexual como origen hormonal suelen hacer hincapié en la determinación bioquímica de la orientación sexual, producto de la alteración de la acción del hipotálamo debido a su exposición a agentes hormonales sexuales en la etapa prenatal. Naturaleza animal. Y gay virus /I.
None. Estructura cerebral y orientación sexual. Origen genético. Estudios sobre gemelos. Ligamento cromosómico y gay gene /I. None. Determinación evolutiva. Origen hormonal. Determinación in utero /I. None. Efecto del orden de nacimiento de los hermanos. Inconformidad de género infantil. Origen ambiental. El origen ambiental es una hipótesis que atribuye el establecimiento de la orientación sexual de un individuo en los elementos socioculturales que conforman su entorno. En dichas hipótesis se incluyen diversas hipótesis de origen psicológico que ubican a la orientación sexual como producto de eventos conscientes o inconscientes dentro del desarrollo social y biológico de un individuo. Halperin creía la homosexualidad podía ser ocasionada por problemas familiares no solucionados. Concluyó diciendo que un padre débil y una madre fuerte pueden influir en el varón para acabar siendo homosexual. Hipótesis freudianas. Ambiente familiar y determinantes sociales. Cultura como determinante en la orientación sexual. Elección y transgresión social. Reorientación sexual. Demografía. No hay una cifra exacta del porcentaje de personas que tienen una orientación sexual determinada, en gran parte, debido a los prejuicios que hay en la sociedad sobre la orientación sexual. Por ejemplo, la homosexualidad y la bisexualidad es ilegal en varios países. Muchas personas temen decir que son homosexuales o bisexuales por la discriminación, por tanto las encuestas solo toman en cuenta a aquellas personas que dicen abiertamente ser homosexuales o bisexuales. En dichas encuestas los porcentajes son variados, con algunas que muestran hasta un 12% de la población que es homosexual o bisexual. A nivel mundial. En 2021 Ipsos realizó la encuesta más reciente y extendida a nivel internacional sobre la orientación sexual. Para realizar la investigación, se le preguntó a personas de 27 países de todos los continentes sobre su orientación sexual. La encuesta reveló que el 80% de los encuestados declararon sentir atracción sexual solo por personas del sexo opuesto, el 11% dijeron sentir atracción sexual solo por personas del mismo sexo o ambos sexos, y el 9% no respondió. Población que reporta conductas sexuales hacia personas del mismo sexo. Los estudios demográficos sobre el porcentaje poblacional que reporta algún tipo conductas sexuales hacia personas del mismo sexo no tienden a considerar la identificación de la persona como heterosexual, homosexual o bisexual. En el informe Kinsey se registran distintos porcentajes que refieren únicamente a las experiencias sexuales de tipo homosexual que registró una población selecta, donde 37% de los varones entrevistados experimentaron alguna vez un orgasmo homosexual a partir de la adolescencia, 13% de los varones sintieron deseos homosexuales, 25% de ellos tuvieron experiencias homosexuales no incidentales entre las edades de 16 a 55 años y 18% mantuvieron igual número de relaciones heterosexuales que homosexuales, mientras que en un informe Kinsey sobre la homosexualidad femenina se registró que 13% de mujeres habían experimentado algún orgasmo homosexual a partir de la adolescencia. En el estudio Homosexuality/Heterosexuality, Concepts of Sexual Orientation de David P.M.C. Birter, Stefania Sanders y June Machoverra e Inisi se registró que un porcentaje de 13.95% de masculinos y 4.25% de femeninos habían sostenido experiencias homosexuales regulares de una manera no incidental. En The Llanas Report on Sexual Behavior por Sam Llanas y Cynthia L. Llanas se registró que 9% de los varones y 5% de las mujeres se encontraban envueltos en recurrentes experiencias homosexuales. En The Social Organization of Sexuality, Sexual Practices in the United States de Edward O. Lauman, Dion H. Gagnon, Robert T. Michael y Stuart Michaels, se reportó que 7.7% de los varones y 7.5% de las mujeres presentaban constantes deseos homosexuales. En The Prevalence of Homosexual Behavior and Attraction in the United States, the United Kingdom and France, Results of National Population Based Samples por Randall Sey, James A. Wells y David Wypig,
se reportó que 6% 10% de los varones y 2% 4% de las mujeres reportaban haber tenido experiencias homosexuales. Población asexual. En el año 1983, Paula Nurius publica un estudio estadístico que retrata el comportamiento sexual y los principios médicos y psicológicos de la orientación sexual. El estudio incluyó a 689 estudiantes universitarios a quienes se les preguntó la frecuencia con la que practicaban relaciones sexuales y lo que involucraban en ellas. Los resultados serían clasificados en un graduado de 0 a 100 en heteroerotismo y homoerotismo. Los resultados que dieran una puntuación de 10, o menor, en ambos graduados serían catalogados como asexual. Los resultados del estudio arrojaron un porcentaje total de 5% de masculinos y 10% de femeninos clasificados en la categoría asexual. En consideraciones generales de la demografía mundial de la orientación sexual, se considera que aproximadamente el 1% de la población mundial es asexual. Este estudio, realizado en Reino Unido a 18,884 habitantes en el año 1994, es uno de los trabajos más citados actualmente para establecer una visión estadística de la población mundial que es asexual. Este estudio fue realizado originalmente para recolectar información sobre los hábitos y comportamientos sexuales de las habitantes de Reino Unido como parte de una investigación fundamentada en la salud sexual y el SIDA.